Bien, vamos a continuar entonces la clase. Nosotros ya terminamos donde hablábamos con un circuito equivalente. Ahora vamos a conocer las pruebas para determinar los parámetros de ese circuito equivalente. Bien, observe usted lo siguiente. Esta prueba es la prueba de motor sin carga, es decir, en el eje del motor no hay nada. Él realmente está como flotando allí. Su S es muy pequeño. Eso quiere decir que R2 sobre S es muy grande. Aquí se miden, bueno, esto aquí se midieron las tres corrientes. Usted tendría que sumar esto y dividirlo entre tres para tener el promedio. Conoces la corriente I de línea, conoces el voltaje también de línea y conoces la potencia que aquí se está midiendo con el método de los 2 batímetros, ¿no? Entonces, como S es muy pequeña, R2 sobre S es muy grande. Es decir, por aquí no pasa la corriente. Toda la corriente se está viendo por aquí. Eso quiere decir que puedo calcular estos valores haciendo uso de lo que ya ustedes saben de Y. Y sobre B, aquí está tita sub Y. Lo único que hay que estar pendiente es que como esto nos dijeron que estaba en estrella, este voltaje tiene que ser dividido entre raíz de 3. Y si fuera en delta, este voltaje se deja como tal, pero entonces la corriente que pasa por la fase es la que se debe dividir entre raíz de 3. Bueno, lo cierto es que aquí ya ustedes saben hacer esto, pueden calcular RM y pueden calcular X sub M. Y con rotor bloqueado, que S es igual a 1, se dice que toda la corriente se puede ir por aquí, porque estos valores son mucho más grandes que esto. Y puedes calcular eso. También puedes determinar la resistencia del estator. Suponga usted que el estator está en estrella. Cuando tú mides aquí con un ohmmetro, con el puente o con tensiones, tú mides toda esta RE. Estás midiendo 2 veces RE. Entonces, a la lectura que tú tienes que dividirla entre 2. Y el circuito equivalente normalmente se construye así. Esta es la resistencia del rotor, esta es la resistencia del estator, y este RC se escribe en función de S para darle, para incluir la velocidad o alguna cantidad mecánica para reflejar la potencia transferida. Observe que si usted suma este número más este señor, le da el R2 sobre S. Vamos a hacer un problemita muy rápido aquí. Fíjense, para determinar la resistencia del estator, aquí se midió tensión y corriente. Divides, sabes que es 2 veces, esto dio 0,5 y divides entre 2, te da 0,25, es muy baja. La prueba del vacío, aquí están los valores, tienes que estar pendiente de que no es 440, porque como está en estrella, tienes que dividir entonces entre raíz de 3, haces tu cociente, calculas tu teta y, escribes esto en forma rectangular, los inversos de la parte real da esto y el inverso de la parte imaginaria da esto. Estos son los valores del rotor bloqueado. En el rotor bloqueado, ahora toda la corriente se va por aquí. Puedes calcular la Z. La Z que calcules es la R1 más R2. Tú incluyes esta. Porque aquí, acuérdate que el rotor estaba bloqueado y entonces S vale 1 y entonces esto vale 0. Bueno, y te dan estos valores, tú después sinceras, este valía 0,25, le restas aquí, te da R2 y escribes tú esto. No tienes nada de particular. Por ejemplo, nos piden, una vez que tenemos estos parámetros, nos piden que calculemos, y suponiendo que trabaja al 5% esta máquina, que determinemos la eficiencia. Bueno, las pérdidas en el núcleo es esta tensión al cuadrado entre esta resistencia. Pero como estamos trabajando en una fase, pues tengo que multiplicar por 3 porque son 3 fases, da un número. Las pérdidas en el cobre sería la corriente que pasa por aquí, que hay que determinarla. Espero que ustedes lo sepan hacer. Al cuadrado por R1 más R2, 3 veces. La potencia de salida, que es esa misma I cuadrada, I elevada al cuadrado por el valor de esto
tomando en cuenta el deslizamiento 3 veces y te da esto. La eficiencia es la potencia de salida, que sería esta, entre la suma de las pérdidas más la potencia de salida. En este caso eso dio 86,55. Este es el rotor bobinado. El rotor bobinado tiene bobinas, tiene unos anillos rozantes y tiene unas escobillas. En esas escobillas se conectan resistencias externas, porque variando estas resistencias varía el comportamiento de la máquina. La máquina en condiciones nominales trabaja así. Aquí arranca, el torque va aumentando, esta es una zona de cierta inestabilidad y después él cae en la zona estable. Normalmente es diseñado para trabajar en un punto específico. Bien, cuando tiene resistencias externas, variando las resistencias externas, varía el comportamiento de la máquina. Fíjense ustedes que para aquí R1, si vas aumentando la resistencia, la curva va cambiando. Eso depende de dónde vas a utilizar la máquina. Vamos a ver unos ejemplos más adelante. Tú puedes trabajar con eso. Esto también se puede hacer de manera electrónica. Aquí está la máquina que puede trabajar como motor, que es lo que hemos venido viendo, como generador, que no lo vamos a ver porque hasta ahora no es competitivo como generador con el motor, con la máquina sincrónica, y como freno, que sí también es muy utilizado. Entonces él puede funcionar en las tres: freno, motor o generador. Vamos a ver un ejemplo para que ustedes vean, ¿no? Se tiene un motor y nos piden el calcular la frecuencia del rotor, ¿no? Entonces, primero en reposo. Bueno, en reposo es que este término vale 0, ese vale 1, la frecuencia eléctrica y la frecuencia del rotor de las corrientes son iguales. Eso no tiene mayor detalle. Pero vamos al segundo caso, que es el que nosotros ya conocemos, que funciona como motor. Bueno, aquí aplicamos el deslizamiento, esta es la frecuencia del rotor y está funcionando como motor. Lo interesante aquí es cuando está girando a 500 RPM, pero en dirección opuesta al campo rotante, a la velocidad sincrónica. Bueno, si suponemos que este NS es positivo, pues este tiene que ser negativo, pues está funcionando en sentido contrario. Bien, si ustedes hacen la cuentica, verán que les da esto, pero lo interesante allí es que está funcionando como freno. Y si va en el mismo sentido del campo rotante, pero va a mucha mayor velocidad, es porque algo lo está acelerando. Allí está funcionando como generador, y esto de la frecuencia negativa lo que quiere decir es que ahora la corriente no la está entregando la máquina, sino que ella está absorbiendo potencia. Esta misma característica tiene una utilidad que hace muy cómodo la situación, y es cuando consideramos que esta parte es lineal. Es una buena aproximación. Bien, y podemos hacer condiciones de carga. Cuando esto es lineal, nosotros podemos aplicar, como ustedes recuerdan, la ecuación esa de los gases ideales que relaciona presión, temperatura y volumen. Bueno, aquí esta es esta misma ecuación que relaciona torque, resistencia externa o resistencia del rotor y las tensiones. Entonces, la T es el torque, la R es la resistencia y la B es el voltaje. Y los subíndices se refiere N a condiciones dadas o condiciones nominales. Y la X se refiere a la condición que yo quiero averiguar, cómo se comporta. Entonces vamos a ver un ejemplito aquí rápido. Un motor jaula de ardilla trifásico. Si me dicen jaula de ardilla, la resistencia no varía. Este cociente vale 1 porque la resistencia siempre va a ser la misma. Con velocidad sincrónica de tanto, hay un valor que funciona a 1140 cuando es alimentado por una línea de 215. Fíjense, él nominalmente está diseñado para trabajar a 208. En este momento está trabajando a 215 volts y tiene esta velocidad. Y lo que quieren es subirle más la tensión a 240 y quieren averiguar cuál será esa próxima velocidad.
suponiendo que la carga es constante, es decir, el torque es el mismo. Si el torque es constante, este término también vale 1. Entonces la ecuación queda reducida a esto que está aquí. Calculamos el deslizamiento para el valor conocido, ya que tenemos la velocidad del campo rotante y tenemos la velocidad para 215, podemos calcular el deslizamiento. Ese sería el deslizamiento para las condiciones n. Y para 240 es que calculamos ese x, que nos da esto que está aquí. Ahora, aplicando la ecuación de deslizamiento, nosotros podemos calcular la velocidad del motor, que es lo que nos estaban preguntando. Una fórmula muy rápida de hacer las cosas. Bueno, y aquí les presento un problemita, espero que lo hagan, lo discutimos, y aquí están los resultados. Esto es un simple ejercicio al respecto. Y bueno, aquí termina la clase de hoy. Hasta luego.